La función más característica del sistema linfático tiene que ver con la inmunidad. Es una función muy refinada, muy exquisita, que nos permite prevenir o defendernos de distintos agentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, animales como parásitos, pero también pueden ser células propias que se transforman y se desordenan. Por ejemplo, los tumores, que están formados a partir de células propias, descontroladas, y que empiezan a multiplicarse demasiado rápidamente. Para eso tenemos un sistema de control. Entonces, a pesar de que constantemente se nos despiertan la formación de pequeños tumores, en general todo eso está controlado. Sin embargo, cuando el sistema inmune no alcanza a controlar eso, el tumor se desarrolla. Es decir, entonces que las enfermedades que podemos padecer pueden ser causadas por agentes extraños o por células propias. Muchas de estas patologías pueden ser controladas por el sistema inmune. A su vez, cuando se habla de inmunidad, se habla de dos tipos de mecanismos. Uno es el que da la inmunidad innata, que son barreras o defensas inespecíficas. Y esto es el concepto de específico o inespecífico es muy importante, porque vamos a pensar como cosas inespecíficas a la piel, a las mucosas, que son barreras que pueden ser mecánicas, pero también a través de sustancias, como sustancias antimicrobianas que secretan ciertas células epiteliales, o ciertas moléculas que generan inflamación, o por ejemplo la fiebre. También hay células como los macrófagos, los neutrófilos, que fagocitan, pero se dice que fagocitan inespecíficamente, porque no tienen una especificidad, no tienen alguna preferencia por lo que fagocitan. Entonces, todos estos mecanismos, que no son para nada sencillos, no están o no van a responder a un antígeno específico, sino que pueden funcionar para cientos de cosas. ¿A qué se llama antígeno entonces? A una sustancia que puede desencadenar una respuesta inmune adaptativa. Y esa es la inmunidad adaptativa. Ahí sí vamos a tener a los componentes del sistema linfático. La característica principal de la inmunidad adaptativa es la especificidad. Quiere decir que se van a desencadenar mecanismos, respuestas, acciones de ciertas células frente a ciertas moléculas o ciertos gérmenes o ciertos microbios, pero no a otros aunque sean parecidos. Y otra característica muy importante es la memoria de esta respuesta. Por eso, si bien es muy variada también la inmunidad adaptativa, porque se comporta de distinta manera cuando los agentes patógenos son virus o son bacterias de una clase o de otra, sin embargo, podemos recordar casos como la varicela, el sarampión, que son enfermedades que uno las padece una sola vez y luego ya queda con memoria para no volver a sufrirla en una segunda oportunidad. Esta inmunidad adaptativa está llevada a cabo principalmente por los linfocitos, y vamos a hablar de linfocitos B y de linfocitos T. Son las células responsables de estas respuestas. Hay que definir también la palabra antígeno, anticuerpo, receptor de linfocito T o receptor de célula T. Yo acá lo escribí así porque muchos textos, aunque estén en castellano, hablan de receptor de célula T. Como también al linfocito B se le llama célula B y al linfocito T se le llama célula T. Esto proviene de traducciones literales del inglés, ¿sí? Pero bueno, como la inmunología es una ciencia que avanza mucho y muy rápidamente, muchos materiales que tenemos para leer están en inglés. Entonces, bueno, conviene hacer esa aclaración.
El antígeno es un agente que puede ser desde una molécula hasta una célula que va a desencadenar una respuesta inmune. Los anticuerpos son proteínas, son moléculas que secretan los linfocitos B. Y el receptor de célula T es una proteína transmembrana que se encuentra en la membrana del linfocito T. Este esquema es como demasiado sencillo, pero bueno, es para marcar solamente algunas cosas. Si este es un linfocito T, en la membrana plasmática tiene al receptor de la célula T. Y hay miles de linfocitos distintos en cada persona con distintas especificidades en esta zona de la proteína, en esta zona del receptor. Entonces, yo voy a tener en mi cuerpo miles de linfocitos T, cada uno con distinta especificidad, contra cierta célula, contra cierta patología, entre comillas. En cambio, el linfocito B, frente a ciertos estímulos y ciertas actividades que va a desarrollar, se va a desarrollar una célula plasmática, así se llama a esa diferenciación del linfocito B, y va a liberar, a secretar muchas moléculas de anticuerpos. Y esos anticuerpos también son específicos para algo y no para otras cosas. Entonces voy a tener anticuerpos contra tal cosa, anticuerpos contra tal otra, sintetizados por linfocitos contra tal cosa o linfocitos contra tal otra. Esto de la especificidad es algo alucinante porque se genera por reordenamiento de genes. Y lo más difícil a veces de entender es que ese reordenamiento de genes y esas especificidades se generan antes que el cuerpo se enfrente con ese antígeno. Es decir, yo tengo linfocitos T antivaricela que van a reaccionar antes de que yo me exponga a la varicela. La primera vez que yo me enfrente a ese virus, voy a desarrollar la enfermedad durante unos días y en ese momento, en ese lapso, los linfocitos se van a multiplicar, se van a perfeccionar y van a poder vencer a esa situación de enfermedad. Y ya me queda la memoria para que la próxima vez que me enfrente al virus de la varicela no desarrolle ningún síntoma. Lo interesante es que uno a veces cree que como la primera vez que te enfrentas al virus desarrollas la enfermedad, uno cree que necesita enfrentarse al virus para generar la especificidad. Sin embargo, la especificidad ya existía a priori. Lo que pasa es que yo tenía muy pocos linfocitos contra eso. Por eso la primera vez me enfermé. En cambio, la memoria y los linfocitos que quedan después van a ser mucho más eficaces para una segunda infección. Y algo similar va a pasar con los linfocitos B. Ya son específicos contra miles de cosas antes de que uno se enfrente a esas cosas. Lo que vamos a ir viendo es en qué órganos ocurren esas maduraciones, esas formaciones de especificidades y esas reacciones cuando el cuerpo se encuentra con el patógeno. Para terminar con esta parte introductoria, vamos a decir que la inmunidad adaptativa, que es la específica, a su vez tiene dos grandes líneas, que se pueden estudiar por separado, aunque están interrelacionadas, y son la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular está dada principalmente por los linfocitos T. Entonces la especificidad va a estar dada, como decíamos, por el receptor del linfocito T. En cambio, la inmunidad humoral va a estar dada por los linfocitos B y la molécula específica va a ser el anticuerpo. ¿Por qué se llama humoral? Porque estos anticuerpos van a estar solubles en los líquidos corporales. Humor
quiere decir líquido, ¿sí? Entonces, yo voy a tener anticuerpos en el plasma, en la linfa y en otros líquidos del cuerpo. La célula, entonces, protagonista de esta inmunidad adaptativa, es el linfocito, que lo vamos a encontrar en muchas partes del cuerpo. Acá lo tenemos en un preparado de sangre rodeado de glóbulos rojos. Fíjense que el linfocito acá en la sangre es una célula pequeña cuyo núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma y a veces, dependiendo cómo haya quedado esa célula apoyada sobre el portaobjetos, voy a ver que ese núcleo tiene una escotadura. ¿Qué es una escotadura? Es un accidente en forma de B corta, ¿sí? No es un núcleo perfectamente esférico, sino que tiene esa depresión. Depende cómo esto caiga en el portaobjetos, voy a ver al núcleo más redondeado o voy a poder ver esa escotadura. Lo interesante es que el citoplasma es muy escaso cuando el linfocito no está activo. ¿Dónde se forman estos linfocitos? Se forman en la médula ósea roja, como todas las células de la sangre. Los linfocitos B van a madurar en una maduración que se dice independiente del antígeno y es donde adquiere la especificidad también en la médula ósea roja. Mientras que los linfocitos T se van de la médula ósea al timo y ahí es donde desarrollan la especificidad. Por eso la T del linfocito T viene de timo. Acá ya estoy anticipando que los linfocitos B y T van a tener dos maduraciones. Una es la que se llama independiente de antígeno, que es la creación o la formación de esa especificidad. Ese linfocito B que se forma va a ser reactivo frente a tal antígeno y no a otros. Y el linfocito T se va al timo y también ahí desarrolla la especificidad. ¿Qué ocurre? Que esa especificidad se genera al azar. Entonces, si se genera al azar, estos linfocitos también podrían reaccionar frente a partes de nuestro propio cuerpo. Y eso a veces ocurre y se llama enfermedad autoinmune. Entonces, el sistema inmune cuando anda bien es alucinante, pero cuando anda mal nos puede complicar. Y aparecen estas enfermedades como lupus, esclerosis múltiple y otras que son relativamente conocidas porque tienen una frecuencia considerable, donde es el propio sistema inmune que reacciona atacando a células propias. Los linfocitos en el cuerpo, como decíamos, se van a poder encontrar aislados o agrupados. Aislados quiere decir que hay un linfocito rodeado de otras células que no son linfocitos, o en líquidos, como cuando los encuentro en la sangre o en la linfa. Pero también puedo tener linfocitos entremezclados en cualquier tejido conectivo e incluso en un epitelio, ¿sí? En la epidermis, que es el tejido epitelial de la piel, cada tanto hay un linfocito, que es una célula del tejido conectivo, porque acuérdense que el tejido linfático es un tejido conectivo especializado. La otra forma en que se encuentran los linfocitos es agrupados, pero ahí tengo distintos niveles de agregación. Entonces puedo tener muchos linfocitos en algún otro tejido u órgano y voy a hablar de tejido linfático difuso. Acá los linfocitos no van a estar muy compactados, ¿sí? En cambio, también puedo tener tejido linfático folicular, donde voy a tener una especie de esfera formada por linfocitos, pero también por un estroma de células y fibras reticulares. Ahí se arma como una red entre las células reticulares y las fibras reticulares que retienen bien compactos a los linfocitos. Y ahí se va a formar el tejido linfático folicular, que tiene esa estructura típica que es el folículo, que es relativamente esférico.
y los vamos a ver en preparados como los de colon, que ustedes ya vieron al principio de la cursada, como unas masas basófilas que estaban entremezcladas ahí. Y el siguiente nivel de aglomeración de linfocitos es lo que llamamos órgano linfático. Los órganos linfáticos, en su definición histológica, porque hay una definición funcional que también veremos, en la definición histológica son órganos que tienen una cápsula de tejido conectivo y en el parénquima tienen muy abundantes linfocitos. Esa definición entonces de tener cápsula y de tener muy abundantes linfocitos le corresponde al ganglio linfático, al bazo y al timo. Entonces fíjense, como decíamos en el video anterior, que el sistema linfático es difuso porque está disperso por todo el cuerpo y con la característica de que los linfocitos los puedo encontrar desde aislados y solitarios hasta formando un órgano como el timo, ¿sí? Son como distintos niveles de aglomeración. Lo interesante es que, por ejemplo, estos, los linfocitos que aparecen en un epitelio o el tejido linfático difuso o folicular, pueden aparecer en las zonas de barrera del cuerpo que tiene con el medio externo. Por ejemplo, en una mucosa, ¿sí? La mucosa respiratoria está en contacto con el medio externo y el medio externo no es estéril. Entonces, esa es una vía posible de entrada de gérmenes. Ahí voy a encontrar tejido linfático difuso, tejido linfático folicular, y puedo encontrar entre las células epiteliales también linfocitos. Por ejemplo, en la piel, como decía. Acá tenemos unas fotos de preparados histológicos de colon, que corresponden a los de nuestro trabajo práctico. Esta es la mucosa, ¿sí? Y esta es la submucosa. En el caso del aparato digestivo, la mucosa tiene un epitelio, una lámina propia de tejido conectivo y una lámina de tejido muscular liso. Entonces, fíjense que si esta es la luz del intestino, acá puedo tener la chance de que hayan gérmenes, porque la luz del intestino no es estéril, sino que está llena de alimentos que están siendo degradados para ser absorbidos, pero también hay una microbiota que en parte es benéfica, pero pueden aparecer también bacterias que sean nocivas para nosotros. Y por otro lado, toda esa microbiota, esas miles y miles de bacterias que son saludables, que está bien que estén allí, tienen que estar en la luz del intestino, pero no pueden entrar ni a la lámina propia ni al resto de la pared del tubo digestivo. Para que uno esté sano, esas bacterias tienen que estar en la luz, pero no en el medio interno. Entonces, este tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, si lo miramos con más aumento y con más atención, vamos a ver que tiene muchas células pequeñas que son redondeadas, con el núcleo ocupando la mayor parte del citoplasma. Quiere decir que muchas de estas células son linfocitos. Y esto es un folículo linfático. Entonces, esto sería un nivel de agrupamiento de linfocitos que vamos a llamar tejido linfático difuso. Mientras que esto, que tiene incluso límites bien definidos, que se caracteriza por ser aproximadamente esférico y bien basófilo, es un folículo linfático. ¿Por qué es basófilo un folículo linfático? Porque tiene justamente muchas células agrupadas que son pequeñas y que el núcleo ocupa la mayor parte de la célula. Vamos a ver que los folículos pueden ser primarios o secundarios dependiendo de si están o no teniendo una reacción inmune. Este, por ejemplo, será un folículo linfático secundario. Vamos a ver que es basófilo, pero el centro tiene una basofilia menos intensa. ¿Por qué? Porque acá los linfocitos están activados, están desarrollando una respuesta inmune contra algún antígeno, entonces aumenta
el volumen o el tamaño del citoplasma en relación al núcleo. Entonces la basofilia ya no es tan intensa. Recordemos que estos linfocitos se van a mantener tan compactos, tan unidos, tan cerca uno del otro, y ahí está importante porque yo dije unidos, y no es unidos por uniones intercelulares como encontrábamos en los epitelios, sino que están unidos porque hay un estroma, un retículo formado por células reticulares y fibras reticulares, que retiene a todas estas células. Pero estas son células del tejido conectivo que, si bien interactúan entre sí, no se unen a través de complejo de unión. Sin embargo, fíjense el nivel de compactación que adquieren. Los folículos linfáticos están principalmente formados por linfocitos B. Esto es importante porque funcionalmente los linfocitos T y los linfocitos B son muy distintos. Sin embargo, en las coloraciones típicas con eosina y hematoxilina no se va a poder distinguir un linfocito T de un linfocito B. Sin embargo, por otros estudios se sabe que el linfocito más abundante en los folículos es el linfocito B. Así como encontramos linfocitos en la lámina propia, folículos linfáticos, tenemos a las amígdalas que están en la faringe, tenemos en el intestino delgado a veces agrupaciones de folículos que se llaman placas de Peyer. Todo eso forma un sistema que se llama tejido linfático asociado a mucosas. Es muy importante porque, como decíamos, las mucosas que están en contacto con el medio externo son una posible vía de infecciones, de entrada de gérmenes. Entonces, se usa esta abreviatura que viene del inglés, que quiere decir tejido linfático asociado a mucosas. Y en los distintos sistemas u órganos, como el sistema respiratorio, digestivo, genital o urinario, vamos a encontrar distintas formas de este sistema, ya sea linfocitos aislados, tejido linfático difuso o folículos. Vamos a hablar de unas definiciones que son muy importantes, tanto para estudiar el sistema linfático como para evitar posibles errores. Porque en muchos casos se habla de órgano linfático, pero hay una definición histológica y una definición funcional. La definición histológica de órgano linfático dice que un órgano linfático es aquel que tiene una cápsula de tejido conectivo denso, y la cápsula emite tabiques o trabéculas hacia el interior para separar sectores, y que en el estroma también hay un retículo, que vamos a ver cómo está formado, pero el parénquima está principalmente formado por linfocitos. Quiere decir que los linfocitos en estos órganos son muy abundantes. ¿Qué órganos entonces se consideran órganos linfáticos según un criterio histológico? El bazo, el ganglio linfático y el timo. Entonces acá, en este esquema, tenemos en rosa a la cápsula con los tabiques, ¿sí? La dibujé en rosa para copiar la eosinofilia, que daría en un preparado histológico. En verde dibujé el estroma, ¿sí? O mejor dicho, en verde dibujé al retículo, que es parte del estroma. Entonces, el estroma va a estar dado por todo lo que sirve de sostén al órgano: la cápsula y los tabiques y el retículo. Todo eso es el estroma. Ese retículo va a estar dado por células reticulares y fibras reticulares en el ganglio y en el vaso, ¿sí? Y es un estroma de origen tejido conectivo. Esas células reticulares, que son células con prolongaciones, sintetizan fibras de colágeno de tipo 3, que son las fibras reticulares, y generan un retículo mixto formado por células y fibras.
Bien, eso ocurre en el vaso y en el ganglio. Mientras que en el timo hay un retículo, pero es de origen epitelial. Y ahí vamos a hablar de células retículo-epiteliales. El timo es un órgano muy particular, pero tiene, por ejemplo, eso, un retículo, que es la parte del estroma, la parte de sostén, que en la mayoría de los órganos el estroma está formado por tejido conectivo. En el timo es excepcional porque él tiene un retículo de origen epitelial. Y en medio de esos componentes del estroma se encuentran abundantes linfocitos formando parte del parénquimo. También vamos a tener otras células formando parte del parénquimo, que van a ser distintas o más o menos activas dependiendo si es vaso, ganglio o timo. Pero esto sería un esquema general para lo que llamamos órgano linfático por definición histológica. Ahora, también hay una definición de órgano linfático que es funcional. Entonces se dice que hay órganos linfáticos primarios, que son los órganos en que se generan linfocitos inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir inmunocompetentes? Que han desarrollado especificidad contra algo. Esos son mecanismos muy complicados desde el punto de vista molecular, porque como decíamos, la especificidad se puede formar al azar. Entonces puedo tener la chance de que se genere un linfocito B o T en contra de un componente de mi propio cuerpo. Entonces, esa generación de linfocitos inmunocompetentes involucra un primer paso de selección positiva, ¿sí? Van a sobrevivir los linfocitos que reconozcan algo. Y luego se hace una segunda selección negativa donde se eliminan los linfocitos que reconocen algo propio, de forma de tener en el cuerpo solamente los linfocitos que reconozcan algo extraño. Eso ocurre en la médula ósea para los linfocitos B y en el timo para los linfocitos T. Entonces, los órganos linfáticos primarios son la médula ósea y el timo. Pero fíjense que la médula ósea no es un órgano con cápsula en que el parénquima tenga principalmente linfocitos. Entonces fíjense que estas definiciones son independientes. La médula ósea bajo esta definición no es órgano linfático, pero para esta definición sí. Entonces, para evitar confusiones, yo me tengo que preguntar de qué estoy hablando, de la definición funcional o histológica. Y en el otro caso de definición funcional es lo que se llama órgano linfático secundario, que es el órgano en que los linfocitos reaccionan, desarrollan la respuesta inmune frente a su antígeno, frente a aquello para lo que son específicos. Entonces, ¿dónde se van a desarrollar estas respuestas? En el vaso, cuando el antígeno se encuentra en la sangre, porque el vaso es un órgano que está interpuesto en la circulación sanguínea. Entonces, el vaso va a tener la oportunidad de detectar antígenos que están en la sangre. Ahí ya tenemos un órgano linfático secundario, el vaso. El otro es el ganglio. El ganglio va a encontrar antígenos en la linfa. Como veíamos en un video anterior, el ganglio recibe linfa por los vasos linfáticos aferentes y en el interior del ganglio va a analizar esa linfa y si hay algún antígeno va a reaccionar contra él. Por eso es que a veces algunos ganglios se inflaman porque están reaccionando frente a un antígeno. Y otro órgano linfático secundario muy importante es el MALT, es este de las mucosas. El tejido linfático asociado a mucosas puede desarrollar una respuesta inmune frente a ciertos antígenos. Entonces, el MALT, el ganglio y el vaso son órganos linfáticos secundarios. Otra vez, el MALT es tejido linfático que está dentro de una mucosa o asociado a una mucosa, no es un órgano con cápsula que solo tenga principalmente linfocitos. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, se denomina órgano linfático.